Bienvenidos, mi nombre es María Isabel León y vamos a trabajar el día de hoy el tema número 2, igual reconocimiento como persona ante la ley. En este tema vamos a hablar sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego vamos a ver cómo es que esto se viene implementando en nuestro país en el Código Civil vigente. Y a continuación trabajaremos cómo es que se vienen dando avances o no en la implementación de este tratado en nuestro país. Para comenzar, debemos recordar que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el año 2008, considera entre sus principios dos muy importantes. Uno primero, referido al respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de poder tomar sus propias decisiones y la independencia de las personas. Y el segundo, referido a la no discriminación. Estos dos principios se ven muy reflejados en lo que se refiere al reconocimiento de la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica o de qué hablamos cuando nos referimos a capacidad jurídica? Vamos a empezar recordando que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica está recogido en varios documentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 16, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 3, y se refiere a la capacidad que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica involucra este aspecto referido a la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, que se entiende como un elemento estático vinculado a la personalidad jurídica, pero además involucra también un elemento dinámico, que es la capacidad de la persona para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí misma. Ambos elementos conforman la capacidad jurídica. ¿Qué es lo que nos dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad? Esta convención nos dice que todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y en igual condiciones que las demás, sin distinguir el tipo de discapacidad. Entonces estamos hablando de que personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, con discapacidad intelectual o psicosocial, también tienen capacidad jurídica. ¿Y en qué consiste esa capacidad jurídica de tomar decisiones por sí mismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de capacidad jurídica de personas con discapacidad? Nos estamos refiriendo a que todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, van a poder realizar actos como, por ejemplo, comprar o vender, realizar trámites administrativos, como por ejemplo obtener su DNI por sí mismo, sin necesidad de que un tercero lo acompañe, cobrar sus pensiones por sí mismos, realizar alguna diligencia o presentar alguna denuncia ante una comisaría, por ejemplo, abrir o cerrar cuentas bancarias, poder votar, poder elegir o ser elegido, poder casarse o contraer matrimonio, poder tener hijos y vivir con ellos. Esta capacidad jurídica, el reconocimiento de este derecho, no es simplemente la expresión del mismo, sino que necesita apoyarse o sustentarse en dos elementos. Uno primero, que es la necesidad de contar con un sistema de apoyos. Puede ser un sistema, como pueden ser una persona, como pueden ser dos o tres, ¿no? Estos apoyos son los que van a permitir que aquellas personas con discapacidad que así lo consideren que la necesitan, puedan ejercer su capacidad con una asistencia. Y el segundo elemento importante es el contar con medidas que permitan asegurar que esas asistencias o apoyos se van a dar de una forma debida, sin influencias externas que puedan condicionarlas, que puedan afectar o generar abusos hacia ellas. Son salvaguardias o mecanismos que van a permitir
que ese ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos se brinde de una manera adecuada. En ese sentido, reitero, la capacidad jurídica no solamente implica el reconocimiento del derecho, sino que deben contar además con estos dos elementos, los apoyos y los mecanismos de salvaguardia. Como hemos dicho, nuevamente, los apoyos son personas, terceros, pueden ser familiares, como pueden ser amigos, o pueden ser personas desconocidas también. Pueden ser también sistemas o servicios que sean adecuados, accesibles, que puedan servir de respaldo a estas personas. Como también pueden ser medidas, por ejemplo, de accesibilidad que van a facilitar que las personas con discapacidad ejerciten sus derechos. Y las salvaguardias son estos mecanismos que requieren sean proporcionales, adecuados a las circunstancias que se necesiten en cada caso concreto. Hay que distinguir las necesidades de una persona con discapacidad respecto a la otra. Van a ser importantes para garantizar que se respeten los derechos, la voluntad y preferencias de las personas, para garantizar que no haya conflicto de intereses, influencia de vida. Y sí es importante, además, que las medidas que se adopten para el reconocimiento de la capacidad jurídica estén sujetas a evaluaciones, exámenes periódicos por parte de un órgano, por ejemplo, un órgano judicial, ¿no? Ahora, esto es lo que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos dice sobre lo que es el derecho a la capacidad jurídica, al reconocimiento de la capacidad jurídica. Pero, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica nosotros vemos que todavía persisten prejuicios, desinformación, que hacen que veamos a las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que tienen discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, como personas peligrosas, violentas, que pueden ser agresivas, que no pueden tomar decisiones por sí mismas, que no pueden trabajar, o en muchos casos que no pueden llevar un tratamiento orientado a una recuperación o a llevar una vida sin estar sujetos a dependencia de terceros. Esto implica que se tome poco valor a su palabra y a la vez afecta el acceso a servicios. Es usual que nosotros veamos dificultades, por ejemplo, para que las personas con discapacidad psicosocial acudan a una comisaría a presentar una denuncia si es que no van acompañados de terceras personas, por ejemplo, ¿no? Todo esto genera segregación, abandono familiar, aislamiento, desprecio, rechazo, pero lo que es más importante es que afecta el desenvolvimiento y el ejercicio de derechos. Un ejemplo de esto es la afectación en la libertad. Por ejemplo, nosotros es muy usual que conozcamos de casos de personas con problemas de salud mental que han sido institucionalizadas en establecimientos psiquiátricos por muchos años, por largos periodos, incluso de por vida, ¿no? Esto no solamente es un desconocimiento de la capacidad jurídica, sino que también afecta la libertad de estas personas, contradice los criterios de los que hemos estado hablando, de la Convención, y además va en contra de toda una reforma en el sistema de atención en salud mental. Hoy por hoy, nuestro país también tiene vigente la ley 29889, la ley de salud mental y su reglamento, que ya reconoce que la atención en salud mental para personas con discapacidad psicosocial o personas que requieran una atención en salud mental debe ser prioritariamente ambulatoria. El internamiento debe ser la excepción y no mayor a 60 días. Eso significa que toda esta visión que tenemos de personas que necesitan una atención especializada y cerrada en un centro ya debe dejarse de lado por la misma experiencia y práctica que ya incluso tenemos en nuestro país. Y es usual también que frente a estas consideraciones se presenten algunos cuestionamientos. Uno primero es, ¿qué pasa si nosotros reconocemos capacidad jurídica a todos, aún brindándoles apoyos, aún contando con mecanismos de salvaguardia, pero
¿de qué manera garantizamos que estas personas no tomen decisiones que les afecten a sí mismos o que les hagan daño? ¿Qué pasa si se equivocan, ¿no? ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que estamos muy preocupados porque esas decisiones puedan vulnerar las condiciones de vida que ellos tienen? Entonces, frente a esto, es importante que también nosotros nos hagamos la misma pregunta, mirándonos a un espejo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que han sido erradas en nuestra vida? Y ahí tendremos la respuesta. El respeto a la dignidad y a la toma de decisiones por sí mismos incluye el derecho a asumir riesgos y el derecho a cometer errores. Y eso es algo que nos cuesta reconocer para las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, pero que es muy importante tener en cuenta. Otro elemento que surge también como cuestionamiento en esos temas es qué ocurre en los casos de personas que por su condición no pueden establecer alguna comunicación. Por ejemplo, las personas que están en situación de coma, ¿no? Estamos hablando allí de personas que incluso si contaran con apoyos no van a poder orientar una decisión por sí mismos, porque en esos casos más bien no somos claros en decir que hay una sustitución por parte de un tercero de la voluntad de la persona, quien va a asumir las decisiones y va a terminar decidiendo finalmente, ¿no?, sobre qué hacer o qué no hacer. En esos casos es importante tomar en cuenta esta gran diferencia. No estamos hablando de un tercero que lo sustituye y que va a definir qué es lo que, de acuerdo a su perspectiva, es mejor para la persona con discapacidad, pensando en lo que es el interés superior de esa persona, sino más bien aquella persona que sirva de apoyo va a tener que realizar la mejor interpretación posible de lo que sería la voluntad o preferencias de esa persona. Esa es una distinción que seguramente en algunos casos será más difícil de entender, y la interpretación de lo que es la mejor voluntad va a tener que atravesar algunos escollos más severos o más serios en algunos casos que en otros. Tal vez en algunas situaciones sea posible reconstruir un poco la historia de vida de la persona y en base a eso poder definir qué es lo que hubiera preferido, lo que hubiera deseado si estuviera en una situación. En otros esa historia de vida no será tan accesible, pero es importante esta distinción en el sentido de que debe de considerarse siempre de que el tercero debe evitar pensar en que desde su posición va a definir lo que es bueno o mejor para la persona con discapacidad. Y siempre el respeto de la dignidad va por el lado de ponerse en el lugar de la persona con discapacidad y considerar qué es lo que, de acuerdo a ella, a lo que ella hubiera preferido o deseado, debe realizarse. Y bueno, tomando en cuenta estas consideraciones, ahora vamos a revisar qué es lo que nuestro Código Civil vigente de 1984 nos dice con relación a la capacidad jurídica. Tenemos que el artículo 43 considera que son absolutamente incapaces aquellos que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Y por otro lado tenemos el artículo 44 donde se menciona que son relativamente incapaces los retardados mentales, nos dice, y luego los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Nos encontramos aquí con un código que nos dice que la incapacidad consiste en la ineptitud, ¿no?, de la persona de poder actuar por sí misma en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Estamos aquí en un modelo, en un código que nos dice que va a haber personas que van a necesitar de terceros que los sustituyan en su voluntad, que tomen decisiones en lugar de ellos por su condición de discapacidad, porque no pueden ejercer derechos, porque no pueden cumplir obligaciones. Y
no hace más bien una alusión a lo que a lo que la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad nos señala, que es contar con apoyos para la toma de decisiones. Esta contradicción del Código Civil vigente con lo que dice la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ya ha sido tomada en cuenta por el Comité de Naciones Unidas, que está encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado. Este comité periódicamente revisa el Estado peruano y ya en el año 2012 hizo una evaluación y llegó a algunas conclusiones con relación a este tema, ¿no? Las recomendaciones que se plantean son muy claras. La primera, derogar la práctica de la interdicción judicial, no más interdicciones por razón de discapacidad. Y nos dice, hay que revisar esas leyes, hay que revisar el Código Civil en la medida en que permite la curatela, ¿no? Y buscar que más bien las modificaciones se orienten hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica para todos, ¿no? Y en ese sentido, estos cambios tienen que orientarse a dejar ese modelo de sustitución de la voluntad por parte de un tercero y orientarnos hacia uno que busque el apoyo o asistencia de las personas con discapacidad en las tomas de decisiones, respetando la autonomía, la voluntad y las preferencias. Ahora, en este punto, creo que ya es bastante claro que no solamente es necesario modificar el Código Civil. El Código Civil es una de las normas en las cuales vemos que no se da el reconocimiento de la capacidad jurídica, pero existen otras normas también en nuestra legislación interna y también disposiciones administrativas que no van de acuerdo con el reconocimiento de este derecho, y entonces habrá que buscar también el cambio de normas como el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional, el Código Penal, el Código Procesal Penal, entre otros. Y adicionalmente tendrán que buscarse políticas públicas orientadas al reconocimiento de la capacidad jurídica. En ese camino de cambio hacia lo que son las normas orientadoras de la Convención, todavía en nuestro país tenemos o enfrentamos casos como los que presentamos acá, no solamente la interdicción por la sola condición de discapacidad, sino también casos de mujeres que tienen restricciones para poder compartir la tenencia de los hijos por su condición de discapacidad, personas a las que no se les permite generar una cuenta bancaria, participar en el sistema financiero por razón de su discapacidad, o restricciones para el ejercicio de la participación política, ¿no? Votar, elegir o ser elegido, ¿no? Es por eso que es importante que se busque los cambios lo más pronto posible, porque mientras ello no ocurre, todavía encontramos estas vulneraciones. ¿Cuáles son los avances que se están dando para el reconocimiento de la capacidad jurídica en este marco? Contamos con una convención que reconoce el derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pero a la vez una legislación interna que la contradice, que todavía niega ese reconocimiento de derechos, e incluso lo vulnera porque mantiene figuras como la interdicción y la designación de curadores. Han habido en estos años algunos elementos que nos permiten hablar de avances en ese sentido. Uno primero es el control de convencionalidad que han realizado algunos magistrados en casos concretos. También contamos con un pleno jurisdiccional de familia en el tema y algunas iniciativas legislativas que vamos a ver a continuación. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el caso del ciudadano José Antonio Segovia Soto. Este ha sido el primer caso en nuestro país en el cual se resuelve una demanda de amparo aplicando la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en lo que respecta al reconocimiento de la capacidad jurídica. El señor José Antonio Segovia Soto es una persona de 53 años que vive en Cusco y que es un ingeniero electricista. Tiene esquizofrenia.
durante gran parte de su vida, cuando sus padres lo acompañaban, en ellos se encontraba apoyo, pero cuando fallecieron, sus hermanos presentaron una demanda de interdicción, argumentando que era una persona con esquizofrenia. Bajo este elemento, esta demanda, es que el primer juzgado de familia de Cusco en el año 2012 declaró la interdicción, señalando que efectivamente tenía esquizofrenia, por lo tanto era incapaz, estaba privado de discernimiento y razonamiento y era necesario designarle una curadora, que en este caso era su hermano. El señor Segovia no estuvo de acuerdo con esta sentencia, acudió a la Sala Civil de Cusco, que confirma la sentencia anterior, insiste en la designación de curadora, considerando que la esquizofrenia es un impedimento para ejercer por sí mismo sus derechos. Cuando el señor Segovia presenta un recurso de casación, este es declarado también improcedente por la Corte Suprema, señalando que las instancias anteriores habían aplicado correctamente el Código Civil vigente, las normas vigentes en el Código, y las había interpretado debidamente. En esta situación, o frente a estas respuestas que se dan a nivel de Poder Judicial en el proceso de interdicción, el señor Segovia, que es importante decirlo, durante todo este tiempo estuvo participando directamente del proceso, porque si bien no es abogado, es una persona preparada académicamente, es ingeniero electrónico y empezó a revisar y estudiar el tema y presentaba algunos escritos sobre eso. Si bien es cierto, necesita apoyos para algunas cosas, para otras puede desenvolverse por sí mismo. Y eso es lo que hacía en su proceso. Entonces, cuando vio este último resultado, conociendo la convención, decidió interponer una demanda de amparo en base al artículo 12 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta demanda de amparo es la que fue resuelta en el segundo juzgado constitucional de familia de acuerdo con la convención. Fue presentada contra los magistrados de las instancias anteriores que vieron el tema de interdicción y se pedía la nulidad de estas sentencias por vulneración del derecho al debido proceso, a la debida motivación, a la dignidad, a la libertad. En este caso también la Defensoría del Pueblo presentó un informe de amicus curiae señalando que efectivamente había una falta de debida motivación, se contravenían las normas internacionales de derechos, como la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, no se garantizaba el respeto de la dignidad, la autonomía, la independencia, la capacidad de tomar las propias decisiones, que la interdicción de una persona por razón de su discapacidad se contrapone al modelo de apoyo en la toma de decisiones que ha sido adoptado por el Estado al ratificar la Convención. ¿Qué es lo que nos dice la sentencia de amparo? Señala que debe de aplicarse la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que esta implementación es un proceso, efectivamente, que va camino hacia garantizar apoyos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad y que aún en el caso en que se considerara la aplicación de las normas del Código Civil vigente, que además señala tiene proyectos modificatorios en el Congreso, por protección debe entenderse la más mínima restricción de derechos civiles y el otorgamiento de un sistema de apoyos. La sentencia también se orienta a señalar que las causas de este tipo tienen que resolverse teniendo en cuenta las capacidades de cada persona, ver en cada caso concreto qué apoyos necesitaría o no. El sistema de apoyos va a variar de acuerdo a cada caso, al estado de cada persona. Y además señala que si una sentencia en un proceso de este tipo va hacia la interdicción y preserva el modelo de sustitución de la persona, va finalmente a vulnerar derechos porque anula la voluntad, los derechos y la autodeterminación de las personas. En ese sentido, da una orientación general para aquellos magistrados que enfrenten este tipo de casos,
señalando que es importante reconocer los derechos de las personas con discapacidad, orientarse a garantizar al máximo el goce de sus derechos sociales y políticos, el acceso a derechos expectaticios como son los casos de pensión, herencia, subsidios o beneficios, orientarse también al tratamiento médico, a programas de calificación y educación para la inclusión social o laboral, y mirar también cuáles son las facultades o límites que en todo caso tendría aquella persona que fuera considerada un curador. La sentencia dispone que el primer juzgado de familia del Cusco expida una nueva resolución y se exhorta también al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a disponer un programa de sensibilización y capacitación en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro caso sobre este mismo tema que vino a desarrollarse posteriormente es el de los ciudadanos Wilber y Rubén Velázquez Ciprián. Este fue un proceso por interdicción contra estas dos personas que también viven en Cusco, que tienen 49 y 47 años, ¿no? Y en este caso fue la madre la que presentó la demanda de interdicción solicitando ser nombrada curadora. La motivación del pedido es la esquizofrenia de sus hijos y en la evaluación del caso se determinó, sin embargo, que ambas personas se encontraban orientadas en el espacio, tiempo, persona, tenían un lenguaje fluido, coherente, tenían un tratamiento en salud mental, tenían conciencia de su diagnóstico, de la necesidad de su tratamiento. Y entonces en este diálogo que hizo el magistrado con ambas personas, viendo que había tal vez alguna necesidad que no estaba explícita, ¿no?, en el proceso mismo, estas dos personas señalaron que en realidad el proceso de interdicción se estaba planteando para poder acceder a la pensión de incapacidad, así como para poder acceder a la cobertura de salud que brinda salud. No, sin embargo, ciertamente a ambos les preocupaba cuál podría ser el impacto que esta sentencia de interdicción podía ocasionar en sus vidas. Con estos elementos en consideración fue que el doctor Edwin Béjar, que tenía a su cargo este proceso, presentó una sentencia en orden a la aplicación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, señalando que en este caso no podían aplicarse los artículos 43 y 44 del Código Civil porque atentaban contra el derecho a la igualdad en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas. Se reconoce que ambas personas tienen entonces derecho a la capacidad jurídica y se les designa un sistema de apoyos, en este caso familiares, además de personal de la Corte, ¿no? Y además se establecen mecanismos de salvaguardia que consistían en que cada 6 meses se iban a presentar estas personas de apoyo ante su despacho para poder revisar cómo es que se venía o no implementando las medidas y las personas a quienes se les designaba el apoyo estaban de acuerdo o no con este sistema o de repente preferían que fueran cambiadas por otras. También es importante anotar que esta fue la primera sentencia adaptada a un formato de lectura fácil. Además de estas sentencias, después han habido algunas otras que también se han desarrollado. Es importante también tomar en cuenta un pleno jurisdiccional de familia que se dio en la Corte Superior de Justicia de Santa el 15 de julio del año 2016. La pregunta que se planteó por parte de los magistrados en este pleno fue la siguiente: ¿cómo deben resolver los jueces las demandas que solicitan la interdicción civil y el nombramiento de curador de una persona con discapacidad? Muy clara, muy orientada hacia el problema que se encuentra vigente, que habíamos señalado en un principio, ¿no? La contradicción entre la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y lo que señala el Código Civil.
frente a esta contradicción, ¿cómo resolvemos los jueces?, decían en la Corte Superior del Santa. La respuesta iba en orden a estas consideraciones. Primero, se deben aplicar las normas internacionales, esto es el tratado, que forma el bloque de constitucionalidad. En segundo lugar, se debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a su capacidad jurídica y, en consecuencia, inaplicar los artículos 43 y 44 del Código Civil vigente. Se deben también establecer sistemas de apoyos y salvaguardias. A nivel legislativo, también se han planteado propuestas en orden a la modificación del Código Civil. La Ley 29973, Ley de Personas con Discapacidad, ya había considerado en su segunda disposición final complementaria la conformación de una comisión especial revisora del Código Civil en materia de capacidad jurídica, y esta comisión se llegó a conformar, tenía un carácter multisectorial, había representantes de distintas instituciones del Estado, y luego de un año de trabajo, la comisión presentó su propuesta final, que estaba muy de acuerdo a los criterios de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, ya esta propuesta, después de ser evaluada, no fue aprobada. Con el cambio de gobierno, se han presentado a la fecha, se encuentran en evaluación, 2 proyectos de ley que también están orientados a la modificación del Código Civil. El primero es el proyecto de ley número 872-2016, que recoge esa propuesta anterior del CEDIS, de la Comisión Revisora que se formó en atención a la Ley General de las Personas con Discapacidad. Recoge la propuesta e incorpora otras modificaciones más, ya no solo referidas al Código Civil, sino también al Código Procesal Civil, a la Ley del Notariado, al Código de los Niños y Adolescentes. Y es una propuesta que a la fecha se encuentra en evaluación, como decíamos. Y también existe otro proyecto de ley, el 792-2016, que también está orientado a la modificación del Código Civil, referido a capacidad jurídica, y que también está en revisión y en evaluación. Todo esto nos hace ver la importancia de conocer un poco más de los alcances del tratado, de la convención en materia de reconocimiento de derechos, sobre todo en este derecho que es central para la convención, el reconocimiento de la capacidad jurídica, que tiene tantas implicancias en tantos aspectos de la vida de las personas, que ha tenido tantos efectos de vulneración para las personas con discapacidad, principalmente aquellas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, que hoy por hoy todavía no encuentran una respuesta coherente o en orden a lo que establecen los derechos reconocidos en un tratado que está vigente en nuestro país desde el año 2008. Bueno, eso es todo lo que quería comentar con ustedes con relación a este tema. Muchas gracias.